Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de la serie El Inocente. Bueno, la serie del Inocente es una serie que se ha estrenado, una miniserie de 8 episodios, de 50 minutos más o menos cada uno, que se ha estrenado pues el fin de la semana pasada en Netflix y la verdad es que me ha parecido bastante entretenida. O sea, la hemos visto un poco pues por ver algo y la verdad es que engancha. O sea, tiene una trama muy interesante y que te tiene enganchado con ganas de ver qué va a pasar en el siguiente episodio, por qué pasa esto, quién ha hecho aquello, y etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que la serie en sí, pues me ha parecido bastante buena. Tiene un reparto bastante bueno para mi gusto. Está Mario Casas, está Aura Garrido, que me encanta, está José Coronado, está Alessandra Jiménez. Luego tenemos también a Gonzalo de Castro, que es un actor que me encanta, que bueno, era Gonzalo de Siete Vidas, pero sobre todo es el Doctor Mateo, que es una serie maravillosa para mí. O sea, es una serie que en su momento me gustó muchísimo. Luego también, pues yo que sé, Juana Acosta, Mike Esparvé, vale, varios actores de típicos series españolas. ¿Es lo mejor los actores? Hombre, no es lo que más me interese, pero la verdad es que me parece que no lo hacen mal. Más allá de eso, a mí lo que me ha gustado es la trama, ¿vale? Voy a hacer primero una especie de resumen un poco de qué va la historia, rápido, sin spoilers, y luego ya con spoilers me meteré un poquito más, digo para avisaré de que hay spoilers y que no sé, que no la haya visto, teniendo en cuenta el género que es más que nada intriga, pues evidentemente que no siga viendo el vídeo, sobre todo si tiene interés en ver la serie. Entonces, bueno, la serie básicamente, cada capítulo te va contando un poco, te introduce un poco en la historia, el pasado y el resumen de cada personaje, de cómo han llegado a este punto, pero luego te avanza en la trama. Quiero decir, si son 50 minutos, pues a lo mejor tienes 5 o 10 minutos contando un poco de este personaje, de cómo ha llegado hasta dónde está la trama, y sigue avanzando la trama. El siguiente episodio sigue la trama desde ese punto y te cuenta cómo el personaje en cuestión ha llegado a ese punto. Y así con varios personajes, algunos más trascendentes, algunos menos trascendentes, algunos te caerán mejor que otros, pero la verdad es que en general a mí me han parecido todos bastante interesantes. La trama, en principio, no es sencilla, en el sentido de que cuando empieza la serie, pues pasan una serie de cosas, pues hay un accidente, pues básicamente la serie empieza con que este Mario Casas tiene un accidente y entonces, pues sin querer, acaba matando a una persona y un poco eso marca toda su vida y su futuro, porque claro, pasa por la cárcel y tal y cual. Vale, pero la serie no gira en torno básicamente a eso, sino que hay otra serie de tramas que vas conociendo poco a poco, sobre todo según vas conociendo a distintos personajes. Y además van entrando personajes secundarios, de primeras y principales después, que muchas veces tú los ves pasar por ahí y en posteriores episodios se convierten en importantes y además cosas que no te parecían relevantes de repente son cosas fundamentales de la trama porque la trama es más amplia o la trama va a otra cosa. Entonces una serie que parecía que iba a girar en torno a este tío que salía de la cárcel y tenía que redimirse, yo que sé, algo así, al final gira en torno a muchísimas más cosas, pero también a eso. Y eso es una cosa que me ha gustado mucho, que si bien no hay una trama principal, o sí la hay, pero hay muchas tramas principales, por así decir, ¿vale? Hay varias historias, pero todas las historias son importantes. No es que haya una historia importante y secundarios con sus cosas, no, todos los personajes, algunos más y otros menos, pero todos tienen cierto peso en la historia. Sí que es cierto que el personaje de Mario Casas es el protagonista, y Aura Garrido podríamos decir que es un poco la secundaria más importante, la segunda protagonista, pero más allá de eso, pues todos tienen su trama, todos tienen sus cosas, se van relacionando unos con otros, y algunas de las tramas que hay pues son, digamos, troncales de la principal, y otras son tramas que simplemente pasan por ahí. Entonces, bueno, a mí me parece una serie que está bastante bien llevada, y el final me parece que está bien resuelto. No me parece lo mejor de la serie, o sea, sí que es verdad que había muchos momentos y giros y cosas de la serie que me gustaban, que dejaban en plan, jolín, como me está gustando esto, quiero más. Y el final de la serie, no disgustándome, me parece que es un pelín más flojo. Pero bueno, evidentemente, en una serie que para mí ha mantenido un nivel bastante alto, 8 episodios de 1 hora, nos hemos ventilado en un fin de semana y con ganas de más, con lo cual, pues eso, una serie que recomiendo mucho. Y ahora sí, ya paso a la parte con spoilers. Vale, aquí voy a hablar con todo lujo de spoilers, como ya he dicho, con lo cual, allá vosotros si lo veis y no habéis visto la serie. A mí me ha gustado mucho, me parece que la trama principal, eso empieza con la trama, como ya he dicho, de este Mario Casas que sin querer mata a un chico en un accidente, bueno, pues en una pelea, y va a la cárcel y los padres pues
digamos que se enfrentan un poco a él hasta cierto punto. Él intenta pedirles perdón y pues responden de forma muy distinta. El padre lo odia a muerte y la madre intenta un poco entender la situación, pero tiene una relación un poco enfermiza, rara con este Mario Casas. Por otro lado tenemos que Mario Casas conoce a Aura Garrido en un día que sale de la cárcel para una cosa puntual, y luego se la vuelve a encontrar años después y entonces entablan una relación. Cuando la ves de primeras tiene pinta de pilingui y cuando la ves años después tiene pinta de bibliotecaria. Y luego, según avanza la historia, tú solo comentas y ya está. Pero cuando avanza la historia te vas dando cuenta de que era pilingui, porque está la trama de Aura Garrido, que también ha tenido una historia anterior en la que había sido pilingui, había tenido que escapar de una vida de prostitución, etcétera, etcétera. Y entonces aparece también José Coronado y aparece también Alessandra Domínguez, que están uno por un lado y otro por otro investigando un caso en torno a... Parece que tiene que ver con Mario Casas, pero resulta que tiene más que ver con Aura Garrido, y al final resulta que también tiene que ver con José Coronado, etcétera. Y bueno, pues es todo más enrevesado de lo que parece. A mí eso me ha gustado cómo te van sorprendiendo y cómo, sobre todo, personajes que tú veías pasar de fondo en el primer episodio, de repente en el tercero eran importantes e incluso tenían su, digamos, momento de gloria al principio del episodio, contándote su historia y tal y cual. Me ha gustado mucho ese sistema de narración, me ha gustado mucho la historia, me ha parecido muy interesante. Y bueno, pues todo el tema de la muerte, quién la había matado, no sé qué, no sé cuánto, bueno, todo este tema de hacia el final de la serie me parece que está muy bien. ¿Qué es lo que no me ha terminado de gustar, lo que no me ha terminado de convencer? El final de Gonzalo de Castro, ¿vale? O sea, sí que es verdad que desde un principio se ve que le tiene manía y le quiere hundir, pero... o sea, después de tanto enrevesamiento, tanto darle vueltas a las cosas y tal y cual, ese confesárselo a su mujer delante de Mario Casas, contando con que su mujer le va a apoyar cuando está confesando algo muy gordo, ahí me ha parecido que ha cojeado. O sea, era un tío que había sido muy maquinador y de repente le ves como muy estúpido. No estúpido en el sentido de que no controle, sino estúpido en el sentido de que de repente ese maquinador donde se ha quedado, ¿vale? Porque todas las demás historias pues iban hasta un punto, quiero decir, si un villano era malo o uno era inteligente o uno no sé qué, pues lo era pues hasta el punto en el que más o menos se podía ser. O sea, José Coronado tenía ese momento de maldad, pero en ningún momento ves que él deje de ser el mismo personaje. Pero Gonzalo de Castro al final me parece que tiene una especie de bajada de nivel que me hace que baje un poquito el nivel para mí de la serie. ¿Que me la empaña? No, para nada. O sea, la serie me ha parecido muy buena y de hecho, pues se puede pensar hasta cierto punto que él tiene la confianza ciega en que su mujer le va a apoyar porque al final el otro ha matado al hijo de su mujer, entonces entiende que por mucho que su mujer ahora no se lleve bien con él, va a apoyar a cualquier persona que vaya en contra del otro. No entiende muy bien la relación que tienen su mujer y Mario Casas, aunque sabe que la hay, y no entiende que puede acabar apoyando a Mario Casas en este tipo de enfrentamiento. Y por otro lado, él además yo creo que está muy convencido, se ha convencido a sí mismo de que todo lo que ha pasado ha sido o sin querer o por un bien mayor. Y entonces no se considera él culpable de lo que ha pasado. De hecho creo que él hasta cierto punto se ha convencido de que es Mario Casas el culpable de todo eso. Con lo cual le cuesta entender que la gente, o sea, le cuesta aceptar que la gente no lo entienda así. Entonces, claro, cuando la mujer le dice que no, pues se sorprende, pero claro, es lo que hay. No sé, pero más allá de eso, la serie me ha parecido muy buena, la trama me ha parecido que está muy bien, cómo te van enrevesando las cosas, cómo pues lo que te cuentan en este episodio te da pinceladas de lo que vas a ver, pero te deja muchísimas incógnitas más para que tú estés enganchado. Yo la verdad es que acababa cada capítulo con ganas de seguir viendo. Sí que es cierto que estas miniseries de 8 episodios autoconclusivas y tal me parecen una maravilla, este formato me gusta mucho, y yo lo que sí que espero, y esto ya no tiene que ver con esta temporada en particular, es que esto sea que el Inocente se convierta en una especie de serie, digamos, regular hasta cierto punto. Que haya pues otra temporada con otra serie de casos, otra serie de personajes, otra serie de cosas, pero con este mismo formato, porque el formato me ha gustado mucho y si bien la historia pues ya está concluida y no tiene forma así fácil de continuar, sí que me parece que el formato está muy bien y se pueden contar otras historias de esta forma. Y entonces yo sí que espero que Netflix sea inteligente y tire por ahí, porque la verdad es que este formato me ha parecido bastante interesante. Este formato en el que al principio de cada episodio te cuentan un poco el pasado de cada uno y luego te siguen contando la historia, que al final es un formato, pues tampoco es un formato que hayan inventado la rueda, o sea, es algo que ya se ha hecho algunas veces y tal y cual, pero me ha gustado mucho y me gustaría eso, que hiciesen más temporadas con otras historias, simplemente eso. Y bueno, hasta aquí este vídeo, una recomendación
muy importante, o sea, muy grande. Me parece una serie lo suficientemente buena como para recomendarla. Y, como siempre, si os ha gustado el vídeo, un buen like y suscribiros al canal.